Stefan caminó despacio por la calle central. Su mujer le pidió que pasara por la tienda infantil después del trabajo para recoger un pedido. Dasha volvió a comprar algo para Kozia y Andrei, sus hijos gemelos de 1 año y medio. Dasha es una madre y esposa maravillosa. No se puede imaginar nada mejor. Cariñosa, atenta, amable. Irradia tanta bondad y sinceridad, tanta compasión. Quizá por eso Stefan acudió a ella durante un periodo difícil de su vida. Necesitaba desesperadamente calor, implicación y aceptación. Stefan sonrió, recordando que su amada esposa y sus hijos le esperaban en casa. La idea de que se había convertido en padre era algo que aún no podía asimilar del todo. Tenía 2 hijos, 2 águilas, 2 alas, 2 héroes. ¿No es increíble? ¿De verdad podía estar pasándole esto? ¿Y Dasha? Al contrario, se acomodó inmediatamente en el papel de madre cariñosa, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Y puede que así fuera. Dasha amaba tanto a los niños que sentía lástima por los pequeños de los orfanatos. Al convertirse ella misma en madre, comprendió de repente lo que les faltaba a esos pequeños. Dasha incluso le preguntó cautelosamente a su marido si se opondría, no ahora, sino cuando los niños crecieran un poco, a adoptar a un niño de un orfanato. Stefan sonrió en ese momento. Todo lo que conforma a Dasha, su bondad, compasión y empatía, se reflejaba en esta pregunta. Tiene tanta bondad y amor en su interior que es suficiente tanto para sus propios hijos como para los adoptados. Es una idea maravillosa, apoyó entonces Stefan a su mujer. ¿Por qué no? Una familia numerosa, muchos hijos, un hogar, una taza llena de felicidad. Es brillante, alegre y soleado. Dasha se convirtió en un rayo de luz en el oscuro reino de Stefan, una paja salvadora que evitó que se hundiera en las profundidades de la desesperación. Esta mujer demostró que la vida aún tiene sentido, que Stefan aún tiene la posibilidad de encontrar la alegría y la felicidad. Le estaba agradecido por ello. Fue Dasha quien consiguió que su familia fuera fuerte, feliz y cálida. Su casa se convirtió en un puerto tranquilo para Stefan. Aquí siempre serían bienvenidos, escuchados, apoyados, un lugar donde recargar energías, reponer fuerzas y relajarse. Aunque, por supuesto, con la llegada de los gemelos, el nombre Quiet Harbor para su apartamento se volvió algo inapropiado. No hay mucha tranquilidad, pero eso es genial. Pasar tiempo con los niños es muy divertido. Han crecido un poco y han empezado a entender las reglas de varios juegos. Stefan a veces organiza con ellos competiciones de fútbol, casi de verdad. Las porterías están marcadas con piezas de un gran juego de construcción y un gran balón blando, todo como debe ser. Dasha, necesitamos urgentemente un par de chicos más para nuestro equipo. Bromea a veces Stefan. Tenemos que encontrar rápidamente nuevos hermanos. No, no, sonrió Dasha. El próximo será una niña. Dasha adoraba a sus hijos varones, pero como todas las mujeres, soñaba con tener una hija. A las niñas también les encanta jugar al fútbol, insistió Stefan. Les enseñaremos, ¿verdad, chicos? Kozia y Andrei rieron felices. Por supuesto, no entendían muy bien de qué se estaba hablando, pero los pequeños siempre se contagiaban del humor alegre de sus padres. Stefan sonrió, pensando en los niños, pero enseguida, esa misma melancolía poco clara, que había estado persistiendo desde el almuerzo, le estrujó el corazón. Ni él mismo podía comprender lo que le ocurría. Todo parecía ir bien. Se avecinaba un ascenso en el trabajo. Stefan era apreciado, respetado. Había ascendido y no maltratado en cuanto al salario. Al contrario, el jefe concedía periódicamente sustanciosas primas al empleado prometedor. Stefan mantenía plenamente a su familia, sin negar nada a su mujer y sus hijos. Desde esta perspectiva, todo era maravilloso. En casa, las cosas también iban de maravilla. Una esposa maravillosa, hijos guapos e inteligentes, padres vivos, sanos, una familia, amigos, un buen trabajo con dinero. Todo estaba en orden.
Parecía que solo había que vivir y ser feliz, pero había algo en su mente, como gatos arañando, y no entendía muy bien por qué. Al pasar junto a un puesto de flores, Stefan presenció una escena insólita. Le intrigó, le hizo detenerse y desviar sus pensamientos. Le llamó la atención una niña de unos 8 o 9 años, delgada, alta y bronceada. El pelo largo le caía en cascada a lo largo de la cara en mechones color trigo. En sus huesudas rodillas se veían costras secas. Vestía unos pantalones cortos pegajosos y pequeños, a todas luces demasiado ajustados, y una camiseta barata con manchas mal lavadas. Todo indicaba que la niña procedía de una familia no muy acomodada, por decirlo suavemente. Stefan se detuvo a cierta distancia y escuchó. Se interesó por lo que la niña discutía con la vendedora de flores, una mujer bien alimentada, con los labios pintados de vivos colores y fruncidos con desdén. Compréndelo, solo he podido ahorrar 80 rublos, le explicó la niña a la vendedora. En los ojos de la niña había tanta súplica, la expresión de la cara de la niña, la voz delgada y temblorosa. Todo aquello conmovió a Stefan. No podía pasar de largo. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Las rosas cuestan 150 rublos, enumeró el vendedor con indiferencia. Peonías, 130. Los claveles, 120. Incluso para la flor más barata, te faltan 40 rublos. ¿Cómo voy a vendértela si me sugieres que invierta por ti? Bueno, quizá haya algo más barato, preguntó la chica. Por favor, ¿podrías ver si hay flores de ese tipo? Sí las hay, aceptó la mujer. Crecen en el descampado que hay más allá de la carretera. Allí hay un campo lleno de flores gratis, pero aquí no es caridad. La niña no se dio por vencida, a pesar de la mirada fría e indiferente de la mujer y de las duras palabras. Sabe, hoy es el cumpleaños de mi madre y debo llevarle flores. Por supuesto, lo hago todos los años. Probablemente esté esperando. No puedo decepcionarla. Hasta un corazón de piedra habría temblado aquí, pero la vendedora permaneció inflexible. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que contribuya de tu bolsillo por ti? Inquirió a la pequeña peticionaria. Si no tienes dinero, tu madre se las arreglará. Dibújale una tarjeta de felicitación mejor. La niña suspiró, dándose cuenta de que aquí no conseguiría nada. Su mirada se apagó y sus frágiles hombros se desplomaron. Stefan ya sabía que podía ayudar a esta pequeña. Al fin y al cabo, no pedía ayuda para sí misma, sino para su madre. Lo más probable es que los padres de la niña fueran bebedores. El aspecto de la chica era demasiado desaliñado. Las huellas de las penurias eran evidentes en su comportamiento. Quizá incluso la maltrataban, y desde luego, no prestaban a su hija la atención que merecía. Pero la niña seguía queriéndolas y quería darle a su madre una agradable sorpresa el día de su cumpleaños, regalarle una flor. ¿Apreciaría la cumpleañera este gesto? Tal vez no. Solo eran flores, no una botella. Pero eso no era lo importante. Lo principal era que la niña quería hacer feliz a un ser querido. Recurrió a un adulto en busca de ayuda y se negó. Además, lo hizo de forma tajante y decidida. La vida acababa de darle a la niña otra dura lección. En este mundo, no le importas a nadie. Seguramente, no era su primera lección de este tipo, y desde luego no sería la última. Pero, de repente, Stefan sintió el impulso de mostrar a la desafortunada niña otra cara de la vida, aquella en la que las maravillas tenían cabida. La chica ya se había alejado del puesto de flores, agachando la cabeza y caminando calle arriba. Y entonces, Stefan la llamó. «Niña, ¿necesitas más dinero para la flor?» La pequeña se volvió, escrutó al hombre con ojos atentos y se apartó, precavida por si acaso. «No pasa nada. A tu edad, los niños ya entienden que no hay que fiarse de los extraños». Stefan intentó que su voz fuera lo más suave posible. «No tengas miedo. Escuché tu conversación con la vendedora por casualidad. Puedo comprar flores para tu madre. No hace falta que animes a estos mendigos». La vendedora de flores, al oír las palabras de Stefan, se volvió hacia él enarcando las cejas.
¿No es Katya la nieta del borracho? No tiene madre, está mintiendo. Tengo madre. Los ojos de la muchacha relampaguearon de ira. Y hoy es su cumpleaños. Si no lo sabes, cállate. Mírala, está siendo grosera otra vez, una bruta. ¿Qué se puede esperar de gente así? Crecen como la mala hierba y a nadie le importa. La mujer, esperando apoyo, miró a Stefan. Pero él no iba a darle la razón a la vendedora. Solo estaba concentrado en la chica. Vamos a elegir un ramo para tu madre. Gracias, le sonrió tímidamente la niña, como si no fuera ella quien ardía de justa ira hacía un momento. La vendedora lanzó a Stefan una mirada de reproche y chasqueó la lengua. Katya quería comprar la flor más barata y modesta para su madre. Le faltaba poco dinero para un simple clavel. Elijamos algo más bonito para tu madre, sugirió Stefan, ya que me he encontrado contigo hoy. No lo dudes, yo también tengo hijos. Me gustaría que nos cuidaran, a mi mujer y a mí, como haces tú con tu madre. La muchacha sonrió. Stefan comprendió por su mirada que ella ya confiaba en él. Una niña brillante, pura y una belleza. Ahora el hombre veía mejor a la niña y se daba cuenta de lo simétricos que eran sus rasgos faciales. Es una pena que sus padres no se den cuenta del tesoro que tienen. Katya dudó, mirando el suntuoso ramo. Quería sorprender a su madre, eso estaba claro, pero el precio, obviamente, la asustaba. Fue entonces cuando Stefan tomó la iniciativa. Enséñanos tus ramos más bonitos, que sean adecuados para una mujer joven. Debe hacerla jadear de admiración cuando vea el regalo. ¿Entiende lo que quiero decir? La vendedora sonrió satisfecha. ¿Qué mujer joven? Katya no tiene madre. La cría su abuela, la alcohólica. Y la chica es una mentirosa. Deja de hablar así de la niña, exclamó Stefan. O nos enseñas tus bonitos ramos, o iremos a la floristería vecina, y les compraremos más ramos. Estas palabras surtieron el efecto deseado. ¿Quién rechazaría a un cliente dispuesto a gastarse una suma considerable en su tienda? La mujer mostró un ramo tras otro a Katya. Eran productos de la gama de precios más alta, y su aspecto hacía juego con su precio. Stefan observó atentamente la reacción de la chica. El hombre pudo comprobar que las flores fascinaban e impresionaban a la pequeña. Una niña que se sorprende de todo es una rareza hoy en día. Finalmente, los ojos de Katya se iluminaron con tal entusiasmo que Stefan comprendió de inmediato. Ahí estaba. Sí, efectivamente, el ramo era muy interesante. Lirios de un notable tono azul claro, posiblemente teñidos, porque Stefan dudaba de que las flores de ese color se dieran de forma natural. Un suntuoso ramo de flores diversas, y entre ellas, como hadas o duendes, revoloteaban ingrávidas y gráciles bailarinas parecidas a muñecas. Una decoración tan exquisita. El propio Stefan se enamoró del ramo. Por supuesto, flores con muñecas, la mejor opción para una niña de esa edad. Sin duda, Stefan pagó los ramos y se los entregó a la niña. Los ojos de Katya brillaban con tanta alegría que el corazón del hombre tembló en su pecho, sintiéndose de repente caliente y apretado. Le urgía hacer algo más bueno. Gracias, sonrió la muchacha, mirando a Stefan. Estas flores son tan bonitas. De nada, dijo Stefan. Sigue siendo siempre tan dulce y amable, pase lo que pase. Katya asintió, volvió a dar las gracias y se apresuró hacia la parada del autobús, sosteniendo el ramo cerca de sí. Ahora sus andares eran completamente diferentes. Volaban, casi bailaban. Era agradable contemplar esa alegría infantil. Se equivocó al creerla. Sacudió la cabeza a la vendedora. Pero es asunto suyo. Mejor para mí. El ramo cuesta una fortuna. Al final se vende. El que nadie quería comprar debido al elevado precio. Envuélveme ese ramo de rosas de té, por favor. Stefan sonrió a la mujer. En su corazón había tanta luminosidad que no quería pelearse con la sombría dama. Esto es para mi esposa. El sentimiento opresivo que había estado persiguiendo a Stefan desde el mediodía remitió temporalmente. Pero cuando el hombre se acercó al coche en el aparcamiento, volvió. Y de repente,
Stefan comprendió de qué se trataba. Claro que sí, ¿cómo iba a olvidarlo? El cumpleaños. Mencionó que hoy es el cumpleaños de su madre. Gracias a estas palabras de la niña, Stefan recordó ahora que hoy también es el cumpleaños de Caroline. Es increíble cómo el hombre no había pensado que todavía recuerda esta fecha y que aún tenga tanto significado para él. Stefan subió al coche, puso música tranquila y agradable, pero no se apresuró a arrancar el motor. Los pensamientos, los recuerdos ya habían hecho girar a Stefan en su danza, y por alguna razón, esta vez no quería apartarlo todo. Todo lo relacionado con Caroline había sido doloroso hasta ahora, pero aquí había lugar para un sentimiento brillante. Stefan había conocido a Caroline hacía mucho tiempo. Cuando vio a la niña por primera vez, ambos tenían unos 8 años. Al pequeño Stefan lo llevaban entonces a casa de su abuela paterna para las vacaciones de verano. Ella vivía en una zona apartada a las afueras de la ciudad. Casas viejas de 3 pisos, patios llenos de maleza, columpios chirriantes. Era un mundo especial, tranquilo, lleno de luz y aroma a hierba caliente. Stefan siempre disfrutaba en casa de la abuela Nina. Era tan cariñosa, tan atenta, y al mismo tiempo, a diferencia de sus propios padres, daba a su nieto mucha más libertad. Aquí, Stefan podía jugar al aire libre de la mañana a la noche, volviendo a casa solo para comer y compartir las noticias del día con su abuela. Sobre todo, le gustaba que por las noches la abuela Nina no viera la televisión en su habitación, sino que se sentara junto a la cama de su nieto y le contara cuentos de hadas o historias de su propia infancia, bajo las cuales él se quedaba dormido tan plácidamente. En el patio de la abuela Nina, Stefan tenía muchos amigos, un grupo diverso y alegre. Inventaban todo tipo de juegos, jugaban al escondite, construían cabañas en el prado, trepaban a los árboles y vigilaban a todos los gatos y perros del lugar. Era divertido, interesante y cautivador. Cualquier paseo se convertía en una auténtica aventura. Por alguna razón, no era así con sus amigos del barrio de sus padres. Salen, juegan un poco con la pelota, charlan de esto y de lo otro. En casa de la abuela Nina, Stefan tenía una compañía realmente maravillosa. Era una pena que solo le trajeran aquí para las vacaciones. Su abuela vivía lejos y no podía venir todos los días. Stefan echaba mucho de menos a sus amigos y a su abuela, y siempre esperaba con impaciencia el momento en que le trajeran a su lugar favorito. De vez en cuando, la composición del grupo cambiaba. Alguien se marchaba y aparecía alguien nuevo. Por eso Stefan no se sorprendió cuando un día vio a una chica nueva entre las caras conocidas. Esta es Carolina, se ha mudado aquí hace poco, le explicó Fedka, uno de los amigos de Stefan de toda la vida. Stefan asintió y Carolina le sonrió radiante. Estaba monísima con su vestido de percal azul claro y 2 trenzas adornadas con lazos azules. Había algo diferente en aquella chica en comparación con los demás conocidos de Stefan, y no era solo su inusual nombre. Por cierto, a la propia Carolina no le gustaba mucho su nombre. Se quejaba con el ceño fruncido. Es una tontería, como si me hubieran tenido que llamar Masha o Katya. Es un nombre maravilloso, argumentó Sveta, la vecina de la abuela Nina. Si yo me llamara así sería feliz, como una reina. Precisamente por eso mi madre me puso ese nombre, explicó Carolina con frustración en la voz. Cuando se enteró de que tenía una hija, decidió que la niña debía convertirse definitivamente en una reina. Y eligió un nombre adecuado. Dice que cuando crezca me casaré con un príncipe. Los niños estallaron en carcajadas. Carolina también se rió y Stefan se quedó pensativo. Es interesante. ¿Qué hay que hacer para convertirse en príncipe? ¿A un rey y a una reina? Él no nació siéndolo, pero quizá no sea la única manera. Carolina se convirtió enseguida en algo especial para Stefan. Le gustaba pasar el tiempo con ella, cuidarla, protegerla de peligros reales e imaginarios. Qué orgulloso estaba Stefan de sí mismo cuando una vez ahuyentó a un enorme perro callejero de la niña. Carolina volvía a casa del kiosco de helados, y de repente, un perro callejero y desconocido saltó de detrás de la casa.
Conocía a los perros de la zona y no les tenía miedo, pero este intruso, de pelaje enmarañado y ojos furiosos, gruñó profundamente y se acercó a la chica. Carolina se quedó helada con su helado, e incluso se puso pálida. Mientras tanto, Stefan estaba sentado en un árbol con Anton. Los chicos discutían si era posible cruzar toda la tierra en los 2 meses que quedaban de vacaciones o no. Sin pensárselo 2 veces, Stefan saltó del árbol. No, nunca había sido un temerario, pero se trataba de Carolina, y ella, desde el principio, tuvo un efecto extraño sobre él. ¿De dónde venía? El flaco Stefan recogió una piedra del suelo y fue directo hacia el perro. «Gracias», le sonrió Carolina a Stefan, y él, abrumado por la alegría y el orgullo, ni siquiera supo qué decir. Tal vez, a partir de ese momento, Carolina empezó a tratar a Stefan de forma especial. Le sonreía a menudo. Siempre intentaba estar en su compañía durante las actividades de grupo. Incluso defendía a Stefan de las chicas cuando intentaban hablar mal de él. Pasó el tiempo. Los niños crecieron y ahora eran adolescentes, chicos y chicas de 14, 15 años. Se acabaron los juegos ruidosos como el escondite o el pilla-pilla. Se acabó trepar a los árboles y construir castillos de arena. Era algo triste. Todo se volvía más complicado. Ahora las chicas, a las que Stefan conocía desde la infancia, interpretaban cada palabra o mirada suya como una muestra de su afecto. Tenía que cuidarse, idear temas de conversación. Stefan estaba triste al darse cuenta de que la infancia había pasado y ya nada sería como antes. Menos mal que Carolina no ha cambiado mucho. Probablemente sea la única de su grupo con la que Stefan no se sienta incómodo al comunicarse. Igual de abierta que en la infancia, igual de natural, sin ningún atisbo de coquetería o encanto. Ni siquiera lleva mucho maquillaje, a diferencia de sus amigas. Además, no lo necesita. Desde niña, Carolina era vibrante y sin maquillaje, con pestañas oscuras, cejas negras, pómulos altos y ojos turquesa, ojos que brillaban como gemas preciosas en su bello rostro besado por el sol. Carolina era una auténtica belleza. Destacaba notablemente entre las chicas de la zona. Tanto los niños como los adultos se daban cuenta de ello, por supuesto. Carolina sabía perfectamente que tenía un físico impresionante, pero era sorprendentemente modesta y fácil hablar con ella. No se daba aires de grandeza como sus compañeras, sobre todo delante de los chicos. Por supuesto, Stefan comprendió perfectamente que estaba perdidamente enamorado de su amiga de la infancia. Pensaba constantemente en ella. Esperaba con impaciencia los encuentros con Carolina e incluso intentaba dibujarla, aunque nunca tuvo dotes artísticas. No compartía sus sentimientos con nadie, ni con un alma. Incluso intentaba ocultárselos a sí mismo. Stefan temía que si Carolina lo descubría, dejarían inmediatamente de ser amigos, porque bueno, él estaba lejos de ser un príncipe encantador. Y una chica como Carolina se merecía un chico a su altura. ¿Qué posibilidades tenía un adolescente escuálido con granos en las mejillas y cero músculos? Prefería que Carolina lo considerara un amigo, confiable, fiel y comprensivo. Así es más familiar. Por supuesto, la abuela Nina no pudo evitar fijarse en cómo Stefan miraba a Carolina. «Todas las chicas son hermosas», asintió la anciana. «Tanto una belleza como una modestia. Y puedo ver cómo te mira. Le gustas, pero la libertad no la dejará. No cuentes con ello. Inga no necesita un yerno como tú. Ella sueña con un marido rico y acomodado para su hija, y está condicionando a la chica para ello». Las palabras de la abuela Nina dejaron una fuerte impresión en Stefan. Por un lado, se alegraba de que la abuela Nina pensara que Carolina le miraba de un modo especial. El propio muchacho no lo notaba. Pensaba que la chica de sus sueños trataba a todo el mundo de la misma manera, incluidos él, Fedka, el vecino y las demás chicas. Era simpática, amable, siempre dispuesta a apoyar al menos con palabras amables. En cambio, la tía Inga, la madre de Carolina, sí que despertaba sentimientos extraños. La mujer era solitaria, atractiva, pero no tan guapa, desde luego, como su hija. Carolina tenía algo exquisito, delicado,
noble. Lo más probable es que heredara su aspecto de su padre, al que nunca conoció, mientras que su madre representaba un tipo de belleza femenina totalmente diferente, brillante, bien formada, bulliciosa, escultural, pelo rojo fuego, maquillaje siempre atrevido, ropa provocativa. Si era una blusa, estaba obligada a llevar escote. Si se trataba de una falda o un pantalón, inevitablemente eran ajustados. Stefan recordaba que, incluso en su más tierna infancia, la tía Inga solía regañar a Carolina por parecerse a un ratón gris, y todo porque su hija se negaba a llevar el pelo largo suelto. La niña siempre se lo recogía en una coleta alta. En opinión de Stefan, a Carolina le quedaba bien cualquier peinado, pero su madre pensaba evidentemente de otro modo. Ojalá yo tuviera una madre así, suspiraba su vecina Sveta. La madre de Carolina compra cosméticos ella misma, pero se niega a usarlos, diciendo que todo es demasiado brillante. Y mi madre me prohíbe maquillarme para ir al colegio, así que tengo que maquillarme los ojos y los labios tranquilamente en el hueco de la escalera. Stefan se limitó a sonreír. Creía que Carolina era la chica más guapa del mundo, llevara o no maquillaje. Sí, la madre de Carolina soñaba con un marido rico para su hija. Esta mujer, que había trabajado en la cafetería de la guardería por unos centavos toda su vida, vio una forma de salir de la pobreza. No tenía educación, ni contactos, y eso era todo. Inga trataba periódicamente de forjar su propio destino. ¿Y por qué no? Era una mujer notable y atractiva, y pretendientes no le faltaban. Por supuesto, el contingente era inadecuado. Hombres casados y no muy acomodados, agobiados por sus propios problemas. Así que la esperanza de Inga estaba puesta en su hija. Stefan había visto a menudo la mirada orgullosa con que aquella mujer contemplaba su belleza. El joven comprendía perfectamente que, en aquel preciso momento, tía Inga estaba comparando a Carolina con otras chicas, sus amigas, y esta comparación claramente no favorecía a esta última. Incluso la abuela Nina había dicho más de una vez que Inga no dejaba que la pobre Carolina encontrara la paz, llenando constantemente la cabeza de la muchacha con pensamientos de matrimonio prematuro. Incluso ella misma buscaba pretendientes ricos, casi actuando como casamentera. Sin embargo, Carolina solo tenía 15 años y necesitaba estudiar, adquirir una profesión y valerse por sí misma. De lo contrario, acabaría con su madre, pasando toda su vida en un torbellino azaroso. Es una pena para la chica. ¿Puedo ayudarla de alguna manera? Stefan soñaba con el día en que se convirtiera en una persona adulta y próspera. Y eso ocurriría tarde o temprano. Al fin y al cabo, se esforzaba mucho estudiando, sobre todo disciplinas técnicas. Stefan se convertiría en un cotizado ingeniero. Tendrá todos los atributos de una vida próspera. Un coche, un apartamento, una cuenta bancaria. Y entonces, solo entonces, le propondrá matrimonio a Carolina. Y ella, por supuesto, aceptará. ¿Cómo si no? Al fin y al cabo, tienen una relación maravillosa. Además, la abuela dice que Carolina parece mirarle de un modo especial. Siempre y cuando la tía Inga no ejecute su astuto plan antes de ese feliz momento, no debería casar a su hija con un rico sin amor. La energía de Inga era intimidante. Un par de años más tarde, Stefan terminó la escuela. De joven soñaba con estudiar ingeniería en la universidad. Ahora Stefan ya era mayor. Ya no lo llevaban a casa de su abuela de vacaciones, pero ahora visitaba él mismo a la abuela Nina. En primer lugar, la abuela había envejecido. A menudo necesitaba ayuda, traer bolsas pesadas de la tienda, reparar algo y simplemente hablar con la anciana sobre la vida. Los ancianos, ya se sabe, carecen de comunicación y calidez. En segundo lugar, Stefan no quería separarse de su círculo de viejos amigos. Las relaciones entre ellos ya no eran tan estrechas. Cada uno tenía sus propios negocios, sus propios intereses, pero aún así, a veces, se reunían. Y eran reuniones maravillosas. Los amigos de la infancia reían, recordaban el pasado, compartían noticias de su vida actual. Por supuesto, la razón principal por la que Stefan aparecía en ese mismo patio tan a menudo era Carolina.
La chica estudiaba en una escuela técnica de construcción. Su madre decidió que no era necesario que su hija cursara estudios superiores. Además, la propia Carolina pensaba que no podría con la universidad. Estudiaba bastante mediocremente en la escuela. Se esforzaba al máximo, pero quizá necesitó tutores en su momento. Entonces las cosas habrían ido de otra manera. Sin embargo, su madre lo consideraba un gasto inútil de dinero. La tía Inga tampoco eligió la escuela técnica de construcción por casualidad. La mujer compartía sus ideas con los vecinos, incluida la abuela Nina. Se enorgullecía de su sentido práctico. Muchos chicos estudiaron en la escuela técnica de la construcción, y los hijos de padres ricos, por cierto, también. Carolina tendría mucho donde elegir, y si no se encuentra un candidato digno, con semejante profesión, la chica acabará igualmente en un colectivo masculino, tal vez en alguna empresa de construcción. Y allí, entre ingenieros jóvenes y ricos, tendrá espacio para florecer. La abuela transmitió esas palabras a su nieto, meneando tristemente la cabeza. Pobre, pobre chica, suspiró. Le falta la audacia y el valor de su madre para levantarse. Aunque todo esto no es del agrado de Carolina, ya lo veo. Ojalá fuera más astuta, pero no, es más callada que el agua, más baja que la hierba. Inga, Inga sueña con realizar todos sus planes a través de su hija, y no piensa para nada en lo que le pasará a la niña. La idea de su propia incapacidad para hacer algo por ayudar a Carolina causaba dolor a Stefan, y sus sentimientos por ella se intensificaban año tras año, ganando fuerza. El enamoramiento infantil no desapareció, sino todo lo contrario. La mirada de sus adorados ojos, la suave voz de Carolina, sus movimientos, sus expresiones, todo ello le resultaba familiar, cercano y atractivo a Stefan. Intentó, por supuesto, salir con otras chicas. No le faltaba atención femenina, tenía novias en el colegio y más tarde también en la universidad. Sin embargo, no sentía lo mismo por ninguna de esas chicas, ni siquiera por las que eran auténticas bellezas, que por Carolina. En cuanto a ella, era educada y amable con él, así como con todos los demás de su grupo. No mostraba ningún favoritismo especial hacia Stefan en sus miradas o gestos. Él no podía entender cómo la abuela Nina veía algún tipo de simpatía por su parte. Quizás se equivocaba. Dudó en admitir sus sentimientos. El joven temía que si lo hacía, la torpeza, la incomprensión e incluso la simple comunicación amistosa se harían imposibles entre él y Carolina. Un día, Carolina disipó todas las dudas de Stefan. Esto sucedió debido a una ocasión muy triste. La abuela Nina falleció. Ocurrió de repente. Nadie se lo esperaba. La abuela seguía bastante fuerte y enérgica, sin quejarse de su salud. Entonces, una vecina fue a pedirle sal y la encontró sentada en la cocina en una silla, ya fría. La primera persona a la que llamaron los vecinos con la trágica noticia fue Stefan. Él visitaba a la abuela Nina más a menudo que nadie. Todos en su patio la conocían. Al funeral acudió mucha gente, antiguos compañeros de la abuela Nina y, por supuesto, todos los vecinos. Querían a la amable anciana, y muchos lloraron sinceramente porque ya no estaba allí. Stefan estaba destrozado por lo ocurrido. La abuela Nina era un baluarte de calma en este mundo de locos. Su pequeño apartamento era un lugar de relajación emocional para Stefan. Sabía que aquí siempre le esperaban, y aquí siempre era acogido de verdad. Había un vínculo especial entre él y su abuela. La anciana y el nieto se entendían casi sin palabras. Incluso con sus padres, Stefan no estaba tan unido. Los viejos amigos de Stefan, por supuesto, lo entendieron. Le apoyaban, hablaban bien de la abuela Nina. Todos ellos se habían sentado a menudo en su cocina, disfrutando de tortitas con mermelada. Cuando los invitados se dispersaron, Stefan se quedó solo en el apartamento de su abuela. Sus padres fueron a repartir comida a casa de sus parientes ancianos, y entonces entró en el apartamento sin llamar, Carolina. Stefan miraba atónito a la chica que había amado desde la infancia. Curioso, ¿por qué estaba aquí? Quizá quería volver a darle el pésame.
¿Qué más daba? Lo principal era que Carolina estaba cerca, muy cerca, y estaban solos. Tenían que saborear el momento, no pensar demasiado. ¿Tú no vendrás más por aquí?, preguntó la chica con voz ligeramente temblorosa. Sus ojos contenían tanta tristeza, tanta pena. No lo sé, se sorprendió Stefan. Ni siquiera lo he pensado. ¿Y por qué crees que no vendré más por aquí?, continuó. Bueno, ¿cómo puedes? Solías venir a casa de la abuela Nina. Ahora ya no está, así que no tienes por quién venir. ¿No vamos a vernos más? Y justo en ese momento, Stefan comprendió. Comprendió que la abuela Nina había tenido razón. Carolina se preocupaba de verdad por él, y ahora estaba dolida porque no volverían a verse. Era el momento perfecto para confesarle sus sentimientos. Bueno, ¿qué esperas? Stefan miró directamente a los ojos de su interlocutora. Se inclinó más cerca. Quiero decir, no solo he venido a casa de la abuela, ¿sabes? Ni siquiera puedo explicártelo, pero yo no puedo estar sin ti. Necesito ver tus ojos, oír tu voz, al menos a veces. Ahora le tocaba a Carolina sorprenderse. Miró a Stefan, moviendo sus largas pestañas rizadas, como si intentara con todas sus fuerzas creer que no había oído mal. No, no lo entiendo, añadió. ¿Y qué hay que entender? Al ver la reacción de Carolina, Stefan se envalentonó. Ya no había dudas. Definitivamente había un sentimiento mutuo entre ellos. Carolina aún no había dicho nada, pero no era necesario. Lo veía todo en sus ojos. Conocía a esta chica desde hacía mucho tiempo y la sentía muy bien. Te quiero desde hace mucho tiempo, sonrió Stefan. La confesión le salió increíblemente fácil y natural. ¿Valió la pena guardar silencio durante tanto tiempo? Carolina sonrió y besó a Stefan, que sintió un torrente de emociones tan fuerte que la cabeza le empezó a dar vueltas. Desde entonces empezaron a salir. Después de las clases, Stefan se apresuró a ir a la empresa de construcción, donde ya trabajaba su novia tras terminar la escuela técnica. No cogían el tranvía, sino que caminaban por las calles de la ciudad, cogidos de la mano y abrazados. Por el camino, paraban en los cafés o incluso paseaban por el terraplén. Se besaban, compartían las noticias del día, se apoyaban y se animaban mutuamente. Se sentían bien juntos, eso es un hecho. Lo único que ensombrecía su felicidad era la actitud de la madre de Carolina ante esta unión. Un día, Inga sorprendió a la pareja en la entrada. Stefan acompañó a la chica a su casa, pero la joven pareja no quería separarse. Ya era de noche, y se estaban besando en el porche. Y precisamente en ese momento, Inga salió de la entrada. «Así que por eso te entretienes constantemente», exclamó, lanzando una mirada poco amistosa a la enamorada pareja. Carolina retrocedió, pero Stefan miró a los ojos de la madre de su amada abierta y tranquilamente. Sabía que no estaba haciendo nada malo, así que, ¿por qué avergonzarse? Pensé que realmente estabas trabajando en los informes. ¿Y tú? Mamá, escucha. Y no quiero escuchar nada. Rápido, vete a casa. Carolina miró impotente a Stefan. Comprendió que tenía que defenderla ahora. Hacer algo al menos. Necesito hablar contigo, dijo serio, impresionante, como si fuera un hombre maduro. Yo también, respondió Inga inmediatamente, pero sin ella. Tú, vete a casa. Yo también hablaré contigo, pero más tarde. Carolina lanzó otra mirada preocupada a Stefan, pero el joven sonrió juguetón y le guiñó un ojo. Le hizo creer que no le preocupaba en absoluto la conversación claramente desagradable con Inga. Escucha. Inga dirigió una mirada poco amistosa a Stefan. Aléjate de mi hija, así que no la llames más, no le escribas, y sobre todo no te reúnas con ella. Pero ahora los dos somos adultos, recordó Stefan, armándose de valor. Los dos tenemos 19 años, podemos decidir con quién queremos salir. Oh, descarado. Los ojos de la madre de Carolina se llenaron de ira, y Stefan se dio cuenta de que tenía que hablarle en otro tono. Hablar así con sus padres no le llevaría a ninguna parte.
Mientras Carolina viva en mi casa, soy responsable de ella, y aún no es lo bastante madura para entender a la gente por sí sola. Veo a la gente, sé quién vale qué, y no dejaré que mi hija cometa un error. Stefan tenía muchas ganas de recordarle a esta mujer irritada y desagradable que el piso es compartido y que Carolina ya gana dinero y se mantiene sola. Y por lo tanto, si se mira la situación de otra manera, Inga no tiene razón. Su hija no depende tanto de ella. Pero eso es solo una formalidad. De hecho, la madre ejercía una gran influencia sobre Carolina. Stefan lo vio. Por eso, si quería estar cerca de su amada, debía comportarse con más cuidado, establecer una conexión. Entiendo lo que quieres decir, pronunció Stefan humildemente, tratando de parecer lo más respetuoso y obediente posible. Desde luego, una chica como Carolina se merece un destino mejor que la existencia en esta zona residencial y una vida de sueldo en sueldo. Y tú resultaste no ser un tonto tan ingenuo como parecías, dijo Inga condescendientemente, asintiendo. Pensé que ahora empezarías a hablar de amor y romance. Todo es bueno solo en la juventud. La conciencia viene después. Pero la cuestión es, continuó Stefan, que también soy una opción decente. Era desagradable hablar de uno mismo como si fuera una mercancía en el mercado. Pero, ¿qué se le va a hacer? La madre de Carolina solo entiende ese tipo de lenguaje. ¿Tú? Inga sonrió con suficiencia. Seguía mostrándose arrogante y distante, pero al menos ya no gritaba y parecía algo dispuesta a dialogar. ¿Así que crees que eres una opción decente? Sí, lo sé. Tu familia vive en un pequeño apartamento. Tus padres trabajan de cheque en cheque. Tienes un coche mediocre. No exactamente indigente, pero Carolina necesita algo completamente diferente. Verás, ella es una belleza a mis ojos. Su juventud y belleza son un billete para un futuro feliz. Es una lástima que Carolina no lo entienda, pero eso es por ahora. Más tarde, ella me lo agradecerá. Necesita un hombre que no cuente el dinero, que viaje al extranjero, que viva en una hermosa casa con un gran jardín y una piscina. ¿Qué tienes tú que ofrecer comparado con un príncipe así? Stefan sabía, por supuesto, que la madre de Carolina sueña con casarla con un hombre rico. La riqueza significa algo más para ellos, un criterio definitorio para la elección de esta mujer. Inga nunca lo ocultó especialmente. Desde niña, había formado a su hija para una vida así, un destino así. Pero declarar su deseo no muy noble tan descaradamente. Carolina no era más que un importante proyecto financiero para Inga. No podía asegurar su propio futuro, así que ahora intentaba asegurar una vida mejor a través de Carolina. En cuanto a los sueños y deseos de Carolina, no se tenían en cuenta en absoluto. Estoy estudiando en una prestigiosa facultad de ingeniería. Stefan comenzó de nuevo su lucha por la felicidad. Sabía que tenía que presentarse como un joven prometedor a los ojos de su futura suegra. Ya sabes, los empresarios se apoderan de los licenciados de allí, incluso antes de que terminen sus estudios. Así que muy pronto tendré un buen trabajo y, en consecuencia, un buen sueldo. Podré mantener una familia y cuidar bien de Carolina. Nos queremos y seremos felices juntos. Y por supuesto, nunca necesitaremos dinero. Pero eso no lo sabemos. Ahora mismo eres un pobre estudiante, un indigente cualquiera. Mírate, ¿dónde estás y dónde está ella? Esas chicas tan guapas no son para ti, al menos por ahora. ¿Te faltan chicas en la universidad? Elige una opción más fácil. Deja a mi hija en paz. Retírate amablemente. De lo contrario, tendré que recurrir a mi gente y te hablarán con rudeza. No te faltarán problemas. Stefan comprendió que no se trataba de una amenaza vacía. Inga tenía muchos admiradores entre los hombres con principios morales claramente cuestionables. Incluso atacarían a un hombre en un callejón oscuro, con tal de complacer a su reina. Stefan no tenía miedo de eso. La cuestión era otra. Comprendió que todos sus esfuerzos por razonar con la madre de Carolina eran inútiles por el momento. Ella no aprobaría la unión entre su hija y él, dijera lo que dijera o hiciera lo que hiciera. Ni siquiera las propias palabras de Carolina eran importantes para Inga. Carolina no iría ahora contra la voluntad de su madre. Inga la había manipulado hábilmente durante demasiado tiempo a lo largo de los años.
Ha habido mucha manipulación. Yo fui quien te cargó, quien te crió. Pasé noches en vela. Tu desobediencia me rompe el corazón. Si vas contra mi voluntad, me llevarás a la tumba. Todo eso Stefano sabía por las conversaciones con su amada. Piensa en Carolina, continuó Inga con odio, mirando a Stefan. Piensa en el futuro de la chica a la que dices amar. ¿Qué espera contigo? ¿Una existencia de pobre? Ella puede vivir de otra manera. Lo tiene todo para convertirse en la esposa de un hombre rico. No interfieras, hazte a un lado. Stefan se dio la vuelta y se marchó en silencio. Seguir hablando con Inga sería inútil. Ella se empecinó en repetir lo mismo como un loro. Carolina necesita un compañero de vida rico. Stefan no podrá hacerla feliz. Después de este diálogo, Stefan se sintió abatido. Inmediatamente llamó a Carolina. Su voz siempre le ayudaba a disipar la melancolía y el mal humor. Pero el teléfono de Carolina estaba apagado. Lo más probable es que Inga hubiera actuado preventivamente. En la infancia, aquella mujer le parecía inexplicable y extraña a Stefan. Ahora se daba cuenta de que era un verdadero monstruo, que ejercía poder sobre su hija adulta. La sujetaba con una correa invisible y ni siquiera se daba cuenta de que estaba paralizando la vida de Carolina, su destino. Durante toda la noche y el día siguiente, el teléfono de Carolina permaneció desconectado. Stefan estuvo ansioso todo el día. Vivía en vilo. Después de la conferencia, se dirigió, como de costumbre, al despacho de Carolina para verla por fin. Pero en cuanto Stefan apareció en el porche de la oficina de construcción, dos hombres la agarraron por los brazos, desde ambos lados, y la arrastraron a alguna parte. Stefan comprendió lo que ocurría. Inga había cumplido su amenaza de que le hablarían con dureza si no dejaba a Carolina. «¿Qué haces aquí?», preguntó uno de los hombres, envolviendo a Stefan en el olor a alcohol rancio. Un verdadero fan de Inga, sin duda. Todos son iguales, unidimensionales. «¿No te habían advertido que no anduvieras por aquí?», preguntó el segundo. Y entonces Stefan estalló. Se zafó de las manos que lo escoltaban y empezó a gritarles maldiciones e insultos a la cara. Estaba furioso por la situación. Las emociones acumuladas durante el último día se estaban desbordando. Entonces golpearon a Stefan. Tal vez, al principio, a petición de Inga, los hombres quisieron evitarlo. Pero Stefan se había alterado demasiado. Le llovían golpes. Intentó resistirse, pero fue inútil. ¿Qué podía hacer un joven de 19 años, nada atlético, contra dos hombres adultos? Le dolía todo el cuerpo. La sangre le corría por la cara. Parecía que los dos canallas le habían roto la nariz, pero eso era insignificante. Lo principal era que Stefan por fin no entendía. Inga podía impedir que Carolina le viera. Ella había ganado. Bueno, casi. Al parecer, esta mujer veía una amenaza real en Stefan, una auténtica amenaza para todos sus planes. Con toda probabilidad, Inga había hablado con su hija y se había dado cuenta de que ella también estaba enamorada del pobre estudiante. Y eso era peligroso, muy peligroso. Por supuesto, si los dos amantes estaban juntos, podrían encontrar la manera. Así que Inga decidió separarlos por todos los medios, ya que su influencia sobre su hija era máxima. Stefan intentó levantarse para correr a casa de Carolina. Después de todo, la chica volvería a casa tarde o temprano. Él la interceptaría en ese momento. Tenían que hablar urgentemente. Stefan convencería a Carolina de que dejara a su madre. Le explicaría qué monstruo era Inga y cómo la manipulaba. Podía hacerlo si tan solo pudiera ver a Carolina. Entonces todo encajaría. Pero sus piernas no le sostenían. Para su sorpresa, se dio cuenta de que estaba demasiado débil para mantenerse en pie. Abrumado por la rabia impotente y el dolor, tanto emocional como físico, Stefan se echó a llorar ahí mismo, sobre el frío asfalto. Al fin, le encontraron. Un perro entró corriendo en el callejón, presintiendo la presencia de una persona. Su dueña, una chica, corrió tras él. Al ver al joven acurrucado contra la pared, se horrorizó. Inmediatamente llamó a la policía y a una ambulancia. Stefan permaneció largo tiempo en el centro de traumatología. Le diagnosticaron múltiples fracturas, conmoción cerebral y lesiones internas. Los amigos de Inga se superaron. Por cierto,
nunca encontraron a los agresores. Stefan contó con franqueza a los policías que realizaban el interrogatorio su conflicto con Inga. Parecía que los investigadores indagaban en esa dirección, pero no se descubrió nada. Al final, la versión que prevaleció fue que Stefan se había topado con delincuentes callejeros corrientes. El tipo, por supuesto, sabía que no era cierto, pero no había pruebas. Durante casi un mes, Stefan no pudo reunirse físicamente con su amada, pero en cuanto le dieron el alta en el hospital, se dirigió inmediatamente a casa de Carolina. Sus viejas heridas aún no se habían curado del todo. Sin embargo, Stefan estaba dispuesto a soportar otras nuevas. Lo dejaría todo por solo un encuentro con su amada. El teléfono de Carolina quedó sin respuesta. Estaba claro que Inga había obligado a su hija a cambiar su número en las redes sociales. La chica tampoco aparecía por ninguna parte. Fue entonces cuando Stefan la vio, justo al doblar la esquina. Se fijó en un lujoso Mercedes aparcado junto a la entrada de donde vivía Carolina. El corazón de Stefan se apretó alarmado. Enseguida intuyó que la presencia del caro coche no era casual. Se detuvo a cierta distancia. Desde allí tenía una vista excelente de todo lo que ocurría. Carolina salió de la entrada cogida del brazo de su madre. Inga estaba hinchada de orgullo y alegría. Iba vestida de forma brillante y extravagante, engalanada como un indio en pie de guerra. Carolina también iba elegante. Sus rizos ligeramente despeinados caían en cascada. El vestido ceñido acentuaba las gráciles líneas de su figura y unos elegantes zapatos de tacón alto completaban el look. Pero sus ojos eran excesivamente lúgubres e incluso temerosos. Madre e hija subieron al coche y el Mercedes partió a toda velocidad hacia alguna parte. Mientras Stefan permanecía de pie bajo el mismo árbol del que una vez había saltado, salvando a Carolina de un perro. En aquel momento, Stefan no sabía que estaba viendo a su amada por última vez. Creía que aún tenía tiempo para luchar. Además, Inga había empezado claramente a ejecutar su plan. Posiblemente, incluso había encontrado o estaba intentando encontrar un novio para Carolina. Tal vez fue un coche alquilado para ir a un restaurante donde se congregaban pretendientes adinerados. Inga había decidido engañarlos. Así orquestó una aparición espectacular. Stefan quería creer desesperadamente que no todo estaba perdido. Volvió entonces a casa con un humor terrible. En su mente se formó un plan claro, pero a muy largo plazo. Para recuperarse, para llegar a ser digno de la hija de Inga a sus ojos, necesitaba tiempo. Y tenía muy poco, prácticamente nada. Después de todo, Inga ya había desatado una actividad sin precedentes. Carolina llamó ella misma a Stefan, un par de días después de que observara la escena a su entrada. Carolina, ¿dónde estás? ¿Cómo puedo verte? Stefan bombardeó a su amada con preguntas. No esperaba oír la voz de Carolina al teléfono, mientras contestaba a una llamada de un número desconocido. No podemos vernos. La voz de la chica sonaba apagada y triste. Además, ahora es peligroso. ¿Por qué? No tengo miedo de los amigos de tu madre. De hecho, no temo a nadie. Aquí es más serio. No era necesario que te llamara. Es peligroso, pero quería oír tu voz por última vez. ¿Qué quieres decir con una última vez? Me caso y me voy de aquí, muy lejos, a otro país. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo puedo encontrarte? No, no te lo diré. Es peligroso. Solo quería oír tu voz y decirte que eres bueno, el mejor del mundo. Quiero que seas feliz. Realmente quiero eso. Hazlo por mí. Carolina, espera. Sonaron breves pitidos en el auricular. Por supuesto, Stefan marcó inmediatamente ese número, pero el abonado, como era de esperar, no estaba disponible. Sin perder un segundo, Stefan llamó a un taxi y corrió a casa de Carolina. Llamó a su puerta y pulsó el botón del timbre en la pared. Inútil. No había nadie en la vivienda. En el interior de Stefan bullían las emociones. Tenía que hacer algo, huir a algún sitio, salvar a Carolina. Pero, ¿dónde? ¿Dónde está esa princesa que necesita un héroe? ¿Contra quién debía luchar? Stefan entró en el primer bar que encontró y bebió hasta perder el conocimiento. El dolor se mitigó un poco, pero por la mañana
Volvió por partida doble, exacerbado por una fuerte resaca. Stefan buscó a Carolina o al menos alguna información sobre ella. Buscó durante mucho tiempo, en vano. Averiguó algunas cosas, claro, pero la información era escasa. Fue a la oficina de construcción donde trabajaba su amada, pero le informaron de que Carolina había dimitido hacía casi un mes. Oh, qué suerte tiene Carolina. Compartió impresiones uno de los curiosos colegas de la chica. Encontró un novio rico. Ahora no tiene que trabajar en absoluto. Vi el coche en el que la recogió desde aquí. ¿Y dónde? ¿Dónde van a vivir? ¿No lo mencionó Carolina? No. Por alguna razón no lo hizo. Solo dijo que estaría en otro país. Es un secreto envuelto en la oscuridad, pero ella era reservada en general, no muy habladora. Nos preguntamos si atrapó a un alto funcionario o a una celebridad mundialmente famosa. Si no, ¿por qué habría de repente tanto misterio? En la cafetería donde trabajaba Inga, Stefan tampoco pudo averiguar nada. Allí le dijeron más o menos lo mismo. Efectivamente, Inga consiguió su objetivo: casar a su hija con un hombre rico. Esta persona los llevó a algún lugar del extranjero. Inga no le dijo a nadie exactamente dónde, pero, en cualquier caso, no es importante para nosotros. Y ella estaba tan contenta como una niña. Sus ojos brillaban, y probablemente, de hecho, el yerno es muy próspero. Se jactaba de que no tendría que trabajar ni un día más. Nos miraba como a sirvientes. Es increíble lo que el dinero hace a la gente. Y eso que aún no ha vivido una vida acomodada, pero ya se había elevado por encima de nosotros, simples mortales. Los vecinos de Inga y Carolina tampoco poseían la información necesaria para Stefan. Svetka, que siempre lo sabía todo, también estaba a oscuras. Oh, Stefan, todo pasó tan deprisa que no llegué a entender nada. Inga de repente se llevó a Carolina de paseo, ni siquiera la dejó salir con nosotras. Se quedaba en casa todo el tiempo, como una reclusa. Entonces me di cuenta de que un Mercedes empezó a aparecer cerca de ellas. Un modelo lujoso. Lo busqué específicamente en internet más tarde. Inga y Carolina siempre iban tan elegantemente vestidas, muy glamorosas. ¿Carolina no te ha dicho nada? Stefan miró a Svetlana esperanzado. No. El chico negó con la cabeza. Su teléfono no contestaba. No estaba activa en las redes sociales. Una vez vi a Carolina entrando sola, sin su madre. Algo inusual últimamente. Naturalmente salí corriendo del apartamento y la alcancé en las escaleras. Quería bombardearla a preguntas, pero entonces Inga saltó y me gritó: ¿por qué? Al fin y al cabo, no había hecho nada malo. Agarró a Carolina y la arrastró a casa. Se volvió muy irracional. Comprendí que había encontrado un marido rico para Carolina, como siempre había soñado, probablemente en internet. He visto a Inga navegar por sitios web en su teléfono antes. Pensé que estaba buscando un partido para sí misma, pero al final lo hacía por su hija. Stefan intentó encontrar a Carolina, pero nada funcionó. Ella misma ya no respondía. El panorama era descorazonador. Inga encontró a un hombre rico, aparentemente algún extranjero. La opinión de su hija, como siempre, no le importaba a esta mujer. Y Carolina era demasiado débil para resistirse a su controladora madre. Y Stefan no estaba allí. Él definitivamente habría disuadido a Carolina de tal paso. Pero tal vez Inga tenía razón, después de todo. Ahora Carolina vive una vida completamente diferente. Lo tiene todo: viajes, cosas preciosas, artículos de diseño, una casa enorme, una piscina, dinero para satisfacer todos los deseos. ¿Podría Stefan haberle proporcionado una vida así a su amada? Por supuesto que no. Ni siquiera en un futuro lejano llegaría a ser tan rico. Un día, Stefan se dio cuenta de que podía olvidarse de Carolina. Ella vive en algún lugar desconocido y poco claro con alguien. Nadie sabe a dónde la llevó su rico marido. Le guste o no, tiene que acostumbrarse a la nueva realidad. Fue duro, al principio. Stefan anhelaba físicamente a Carolina. El sentimiento le oprimía como una losa de piedra. Incluso levantarse de la cama por las mañanas le resultaba indeseable. Luego, de algún modo, Stefan se acostumbró. No, la nostalgia no desapareció,
pero la vida se hizo más sencilla. Para su sorpresa, se dio cuenta de que podía volver a encontrar placer en las cosas sencillas. Comida deliciosa, paseos con amigos, ver películas interesantes, leer libros. La educación también le salvó. Stefan se sumergió en conferencias y seminarios que, por supuesto, dieron sus frutos. Pasaron muchos años. Stefan se había convertido en uno de los principales ingenieros de una gran empresa. Apartamento, coche, cuenta bancaria. Poseía todos los atributos de un individuo próspero. Quizá ahora incluso Inga le considerara digno de la atención de Carolina. O quizá no. Al final, Inga llegó hasta el final y casó a su hija con un millonario extranjero. Sin embargo, Stefan nunca llegó a ese nivel. Stefan, aparentemente, había olvidado a Carolina, dejando toda aquella historia en el pasado. Sin embargo, en el fondo, seguía extendiendo la esperanza de que algún día él y Carolina se encontrarían, y ella vería lo que Stefan había conseguido y se alegraría por él. Quizá ahora, al haber crecido del todo, había escapado por fin de la influencia de su madre. ¿Quién sabe? Tal vez Carolina ya no sienta auténticas emociones por su marido. Es más probable que no. Después de todo, este matrimonio se produjo bajo la presión de Inga. ¿Qué clase de amor podría existir en esta situación? Una Carolina madura se daría cuenta de la estupidez de sus acciones pasadas. Se divorciaría y volvería con Stefan. Intentó alejar esos pensamientos. No había nada bueno que pudiera salir de ellos. Sin embargo, seguía siendo tan agradable soñar con un encuentro inminente. Por supuesto, Stefan tenía romances de vez en cuando, a veces aventuras bastante agradables e incluso divertidas, pero con ninguna de esas chicas se sentía inclinado a atar su destino. Probablemente, tras haber experimentado una vez sentimientos reales y profundos, Stefan simplemente no estaba dispuesto a conformarse con menos. Y entonces, de repente, como un rayo caído del cielo, llegó esta terrible noticia. Stefan no había leído las noticias locales, así que se enteró de todo por Sveta. Los amigos de la infancia siguieron manteniendo sus relaciones. Se llamaban de vez en cuando, se felicitaban en las fiestas. ¿Has visto esto? La voz del amigo sonaba extremadamente agitada. ¿Ver qué? Stefan no entendía. Esto es una especie de horror. Parece que nuestra Carolina ha fallecido. Allí no mencionan nombres, pero han publicado fotos tanto del marido como de la víctima. Es Carolina, te lo aseguro. Además dice que la víctima es de nuestra ciudad. Mándame el enlace, pidió Stefan, sintiendo que se le empezaban a enfriar las piernas. Esto es demasiado horrible para ser verdad. De acuerdo, lo enviaré ahora. Stefan dudó largo rato antes de seguir el enlace. Ya estaba a punto de dar un golpecito con el dedo para abrirlo, pero volvió a retirarlo. Decidió que hasta que no lo viera todo con sus propios ojos, aún quedaba esperanza. Se armó de valor, vio y se horrorizó. Sí, en la fotografía estaba ella, Carolina, crecida, cambiada, pero los errores no podían haber ocurrido. Sus ojos, su pelo oscuro, ligeramente ondulado, sus manos, su cuello grácil, sus hombros frágiles. En la foto, Carolina sonreía, y sus ojos estaban llenos de tristeza y nostalgia. Stefan se dio cuenta enseguida. Fue aterrador leer la frase «fotografía de la víctima» debajo de esa imagen. Stefan examinó la fotografía durante largo rato antes de atreverse a empezar a leer el artículo. Se le helaron las piernas y la sangre de sus venas pareció congelarse ante lo que allí estaba escrito. Resulta que Carolina se había casado con un próspero empresario de los Emiratos Árabes. Lo habían traído a la ciudad por unos asuntos de negocios. Bueno, aquí hay varias empresas importantes de petróleo y gas. En un principio, no es sorprendente que este jeque trabajara con alguien local. Con toda probabilidad, Inga se enteró de alguna manera. Después de todo, su objetivo era casar a su hija con un hombre rico. Y aquí llegó esta oportunidad en el extranjero. Stefan no sabía cómo se las había arreglado la madre de Carolina. Sveta parecía hablar de ello entonces, pero ella misma probablemente no podía saberlo con certeza. Sea como sea, Inga cumplió su sueño.
Presentó a su hija a este hombre de negocios. A él, por supuesto, le gustó la joven belleza de ojos enormes. Probablemente, su comportamiento la atrajo. Modesta, tranquila, vacilante. La madre convirtió a Carolina en esposa ideal, obediente. Con alguien como ella, no habría escándalos ni sorpresas que esperar. Carolina se mudó con su marido a un país extranjero, y allí apenas era feliz. A juzgar por el aspecto de esta foto, Carolina, en esta instantánea, iba vestida de forma elegante y costosa. Un collar evidentemente caro adornaba su cuello, y enormes pulseras brillaban en sus muñecas, y su mirada era triste, muy triste. Tenía una sonrisa en los labios, pero estaba a punto de llorar de melancolía. Incluso el corazón de Stefan se apretó al recordar de pronto los ojos brillantes de la muchacha, su risa genuinamente alegre. Con él era completamente diferente. Qué tonto era cuando pensaba que no podía hacerla feliz solo porque carecía de la riqueza de aquel extranjero. Necesitaba luchar por su amor con todas sus fuerzas, dejando a un lado las dudas. Ahora, a Stefan le parecía que entonces no había hecho lo suficiente. Carolina vivía como su madre había soñado, en un palacio al parecer. En cierto modo, Inga residía cerca. Todo esto lo supo Stefan por el artículo. A la pareja le había nacido una hija, pero en el artículo no había fotos de la niña. Stefan esperaba que la niña se pareciera mucho a Carolina, ya que su cónyuge en la foto parecía un cuervo negro. Su mirada era fría, depredadora, sus cejas fruncidas, y con una persona así había vivido Carolina tantos años, de la forma en la que trataba. A juzgar por su rostro, aquel hombre apenas era capaz de ternura, de cariño, de sensibilidad. Pero todo eso era necesario para Carolina, como el aire. Sin duda, era muy, muy infeliz en su jaula dorada. El artículo relataba que, con frecuencia, surgían desacuerdos entre los cónyuges por motivos de la vida cotidiana, y era comprensible, dado que se trataba de un país musulmán, con normas diferentes, costumbres distintas. Carolina aún no conocía el idioma. Quizá lo aprendió más tarde, pero al principio, seguro, no podía intercambiar una palabra con nadie. El aislamiento, la barrera del idioma, un marido dominante y poco amable a su lado, es sencillamente espantoso. Por supuesto, surgieron desacuerdos. Carolina se acostumbró a vestirse y comportarse de cierta manera. Su marido, en cambio, le exigía algo totalmente distinto. Carolina, sin duda, intentaba complacer a su marido en todo, para evitar conflictos. Estaba en su naturaleza, pero evidentemente cometía errores, por los que su marido la castigaba. Y un día, el hombre soltó los puños hasta tal punto que ni siquiera en el hospital pudieron salvar a Carolina. Tal vez, ya antes la había tratado con crueldad, pero todo esto se mantuvo en secreto. Otra familia, oculta en las sombras. Y ahora, este asunto habría sido silenciado, presentado como un desafortunado accidente. El marido de Carolina podía permitírselo. Tenía dinero y contactos. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando se involucraron mujeres de la sociedad que luchan por los derechos de la mujer en los países musulmanes. Una de ellas trabajaba en el mismo hospital al que habían llevado a Carolina. Inmediatamente se dirigió a los medios de comunicación y la historia se convirtió en una sensación. El marido de Carolina recibió un castigo merecido. Se demostró su culpabilidad y el sinvergüenza fue enviado a prisión. La historia se presentó en la web de forma que sugería que las jóvenes españolas no debían soñar con casarse con extranjeros. Como ejemplo, señalaban a Carolina. Ella soñaba con una vida hermosa, pero resultó así. Todo era triste. La persona que escribió el artículo no sabía nada de Carolina, absolutamente nada. Ella nunca soñó con un novio rico. Era el objetivo de su madre. Inga era la culpable de todo. Stefan trató de imaginar cómo debía sentirse ahora la mujer que empujó a su hija a las garras de un monstruo. ¿No veía quién era su futuro yerno? Incluso en la foto era evidente que se trataba de una persona fría y desagradable. Pero la riqueza del empresario había nublado el juicio de Inga. El dinero era su objetivo único. Bueno, tal vez Inga tenía una buena vida en la India,
Sin duda tenía dinero. Sin embargo, esta cómoda existencia era lo que aseguraba el bienestar de Carolina, lo que su madre probablemente prefería no pensar. Y ahora la niña había pagado años de abundancia con su vida. Por cierto, Inga se quedó sin nada. Presumiblemente, los parientes del cónyuge se llevaron a la niña de Carolina a vivir con ellos. Al menos, el artículo mencionaba que todos los bienes les habían sido transferidos durante el tiempo en que el criminal cumplía condena. Al final, Inga se quedó sin nada, viviendo ahora allí como una indigente. Stefan permaneció entonces largo tiempo en un estado peculiar. La apatía fue sustituida por un dolor emocional insoportable, que le arrancaba lágrimas y le impedía seguir adelante. Durante ese periodo, el hombre recordaba constantemente a Carolina, la niña con trenzas y las rodillas raspadas, luego la joven y hermosa mujer, sus paseos, besos y conversaciones sobre todo lo que había en el mundo. Era hermoso y correcto. Debía convertirse en algo más grande, pero no fue así. Ambos eran demasiado débiles e inexpertos en aquel momento, y no pudieron resistirse a Inga, que perseguía con insistencia su objetivo. Acostumbrarse al hecho de que Carolina ya no está en este mundo, en general, era difícil. Y sí, la amada no estaba al lado de Stefan, pero él sabía que ella vivía en algún lugar lejano, y tal vez incluso había encontrado la felicidad allí. Había esperanza, una posibilidad de encuentro, tal vez incluso una relación. ¿Quién sabe lo que depara la vida? El dolor de perder a un ser querido se vio exacerbado por la culpa. Stefan repetía a menudo en su mente los sucesos de hace muchos años e intentaba comprender en qué se había equivocado, cómo debería haber actuado para salvarla. Seguramente podría haber hecho algo. Lo más probable es que sí, pero se rindió demasiado pronto. Se rindió durante este difícil periodo. Stefan no sabía cómo vivir. Empezó a beber mucho. Iba a algún bar después del trabajo y no se iba hasta que se emborrachaba del todo. Ayudaba a ahogar el dolor temporalmente, por supuesto, pero aún así, por la mañana, luchando por abrir los ojos, Stefan se iba a trabajar. Por supuesto, los que le rodeaban se dieron cuenta enseguida de que algo iba mal. Colegas, amigos, parientes, conocidos se preocupaban por el comportamiento de Stefan e intentaban ayudarle a su manera. No hacían más que irritarle, y en general, Stefan se consideraba indigno de su ayuda y simpatía. No se merecía tanta amabilidad. Por eso arremetía contra sus allegados. Era grosero con quienes intentaban sacarle de ese estado. Les hacía saber lo mala persona que era en realidad. Surgió la perspectiva de perder su trabajo, un puesto directivo, un salario alto, beneficios y primas. Pero a Stefan no le importó. Comprendió. ¿Quién necesita un empleado tan inútil? No pensaba en el futuro. Seguro que no se moriría de hambre. Trabajaría de conserje o en un túnel de lavado, si se diera el caso. Y en este momento difícil en la vida del hombre, apareció Dasha. Trabajaba como camarera en el bar que Stefan visitaba a menudo. La chica comprendió que algo grave había ocurrido en la vida de este hombre. No parecía un alcohólico corriente, pero no hizo preguntas innecesarias. Se daba cuenta de que estaba luchando. Actuó de otra manera, con una sonrisa amable, miradas alentadoras, como toques accidentales, bromas apropiadas. Así apoyaba Dasha a su cliente habitual, con los ojos llenos de dolor y pesar. La chica tenía una aguda comprensión de la gente. Podía ver que ante ella había una buena persona con un complejo destino o drama vital. Ni siquiera se dio cuenta de cómo se había enamorado de Stefan. Le esperaba ansiosa para intercambiar unas palabras, para ofrecerle apoyo en lugar de cerveza. Le sugería cócteles ligeros. A veces el hombre cedía. Poco a poco, se fue acostumbrando a la simpática camarera. A veces hablaban durante horas de todo. Un día, Stefan le contó lo que había ocurrido en su vida. Dasha quedó horrorizada y conmovida por el destino de la desconocida Carolina. La muchacha llegó incluso a derramar lágrimas por su historia, lo que convenció por completo a Stefan. «Me comprendes como nadie», dijo el hombre, visiblemente conmovido, mientras miraba a Dasha. Ella se derritió bajo su mirada y soñó con prolongar este momento el mayor tiempo posible. Otros dicen, olvídala, no volverá, y todas esas cosas. Pero tú lloras. Después de todo,
yo también lloro sin cesar en mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué solo dentro? Definitivamente necesitas liberar estas emociones. De lo contrario, te consumirán por dentro. Es peligroso. Aquella noche, Stefan lloró. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Dasha se sentó a su lado. Su presencia no molestó al hombre. Al contrario, facilitó las cosas. Sorprendentemente, Stefan se sintió realmente mejor. «Eres una especie de hechicera», dijo el hombre, cubriendo la mano de Dasha con la palma de Crimea. Empezaron a salir. Dasha no podía creer su suerte. Ella entendía, por supuesto, que los sentimientos de Stefan por ella eran diferentes. Eran completamente diferentes de lo que él sentía por Carolina. Pero eso no le importaba a Dasha. Lo más importante era que él estaba allí. Stefan cobraba vida junto a Dasha. Ella le ayudó a darse cuenta de que su vida continuaba y de que aún había lugar para la felicidad, las emociones fuertes y la alegría. El hombre dejó de beber, pues la realidad ya no le parecía tan desalentadora. Ahora no estaba solo. Había una persona a su lado que le comprendía como nadie. Dasha escuchaba las historias sobre Carolina en silencio, captando cada palabra. No sentía celos. Junto con Stefan, empatizaba con el destino de Carolina. Simpatizaba con ella y se indignaba por el comportamiento de su madre. Varios meses después, Stefan incluso le propuso matrimonio. ¿Por qué esperar? El hombre comprendió que quería estar a su lado para siempre. Por supuesto, Dasha aceptó encantada. Al fin y al cabo, llevaba mucho tiempo enamorada de Stefan y entendía perfectamente cómo hacerle feliz. Con el nacimiento de los hijos, decidieron no demorarlo más, pero convertirse rápidamente en padres no funcionó. Varios años de infertilidad, los médicos se encogieron de hombros. Finalmente, probaron la fecundación in vitro, y desde el primer intento, gemelos. Una ecografía mostró que la familia pronto tendría 2 hijos, y tanto Stefan como Dasha se alegraron de saberlo. Sin embargo, Dasha dijo inmediatamente que tendrían que tener una hija en un futuro próximo. Sería mejor tener los dos a la vez, por supuesto, pero en este caso, dependería de cómo resultara. Los médicos, sin embargo, no eran demasiado alentadores. Durante el embarazo se descubrieron algunos problemas de salud. En la clínica donde la controlaban, le aconsejaron que siguiera con los gemelos. Sin embargo, ella realmente quería una hija. Dasha esperaba que todos los problemas de salud tuvieran solución. Cuando nacieron los niños, Dasha y Stefan aprendieron juntos a ser padres. No siempre les resultó fácil, pero parecían llevarlo bastante bien. Stefan daba las gracias al destino por haberle enviado a Dasha en el momento oportuno. No podía imaginarse cómo sería su vida sin ella. Y así, se convirtió en un marido y padre feliz, un padre de familia modelo y un trabajador excepcional. En cuanto a Carolina, Stefan intentaba no pensar en ella. Le dolía demasiado. El sentimiento de culpa y la sensación de pérdida irreparable eran demasiado angustiosos. Pero a veces, el pasado seguía recordándoselo. Como ahora, se sentía apesadumbrado, y Stefan no entendió por qué hasta que conoció a aquella niña. La niña quería comprar flores para el cumpleaños de su madre, y aquel hombre recordó que hoy era el cumpleaños de Carolina. Probablemente esa fecha se había grabado permanentemente en su subconsciente, de cuando era niño. Stefan había ahorrado dinero por adelantado para comprar un regalo a Carolina, y luego compraba muñecas baratas u horquillas de plástico en el kiosco. Carolina siempre se deleitaba sinceramente con estas baratijas. Su hermosa sonrisa hacía feliz a quien se la regalaba. En cambio, Inga nunca organizaba celebraciones para su hija en este día, ya fuera por falta de dinero o por reticencia a molestarse con trivialidades. Stefan asistía a menudo a los cumpleaños de los niños del vecindario. Carolina también asistía a estas celebraciones como invitada. Y un día le confesó a una amiga que ella también deseaba una celebración con amigos, tartas, velas, bailes, pollo asado y ensalada. Un sueño infantil tan sencillo que Inga nunca se molestó en cumplir. Por lo general, prestaba poca atención a los deseos de su hija, creyendo que ella sabía más. Y así fue.
Stefan volvió al kiosco de flores y compró otro ramo de manzanillas, tan delicado y exquisito como la propia Carolina. Sabía dónde estaba la tumba de su amada e incluso había estado allí. Pero solo una vez, y la mayoría de las veces no se atrevía. Era demasiado doloroso. Durante mucho tiempo, Stefan creyó que la muchacha estaba enterrada en el país donde encontró la muerte. Pero entonces Sveta le contó que, según parece, las mujeres que entonces armaban alboroto en la prensa organizaron el regreso de Carolina a su tierra natal. Pensaron que ella lo habría querido, y ahora su tumba se encuentra en el cementerio local. Allí fue Stefan con un ramo de flores, decidiendo que encontrarse con la chica, y en un día así, era una señal. Pero no fue inmediatamente al cementerio. Primero volvió a casa, dejó las compras, le dio flores a Dasha y jugó un rato con los pequeños. Y entonces Stefan le dijo directamente a su mujer a dónde iba. Por supuesto, ella le entendió. ¿Cómo si no? Dasha es así. La tumba sin pretensiones. El hombre la encontró enseguida. Aquel día, cuando visitó este lugar con Sveta, quedó firmemente grabado en su memoria. Cada curva, cada cruce, el plan de paso, todo estaba en la cabeza de Stefan. Y aquí está la modesta tumba de la esposa del millonario. Alguien claramente se encarga de ello. Me pregunto quién. ¿Inga regresó o es uno de los amigos de Carolina de visita aquí? Sería bueno preguntarle a Sveta. Tal vez sea ella misma quien se ocupe. Sveta y Carolina eran muy unidas en la infancia. Pero, ¿qué es esto? Stefan al principio no daba crédito a sus ojos. En la tumba de la amada vio un hermoso ramo de lirios azules, muñecas bailarinas. Ese mismo ramo lo había comprado Stefan hacía unas horas para una chica que quería hacer feliz a su madre en su cumpleaños. Lo comprendió todo. Recordó los ojos de la chica que había visto no hacía mucho. Su mirada, su movimiento, la mímica, los rasgos faciales. La pequeña no se parecía a Carolina, pero aún así, había algo evasivo en su apariencia, algo que no dejaba dudas. Esta chica es la hija de la que Stefan estaba enamorado desde la infancia. Así que resulta que los parientes de Carolina no le quitaron la hija a su marido. Entonces, ¿con quién vive la chica aquí? ¿Con Inga? Con nadie más. De repente, el hombre recordó las palabras de la vendedora de flores. La antipática mujer afirmó que la niña no tenía madre, solo una abuela, que estaba borracha. Así que lo más probable es que la hija de Carolina viva con Inga en algún lugar cercano, no muy lejos de donde Stefan compró las flores. Allí los conocen. El hombre se detuvo un poco más ante la tumba de Carolina. Sí, todo coincidía. El nombre, las fechas, pero no había ninguna fotografía. Quizá fuera lo mejor, pero el rostro de un ser querido en un lugar así es demasiado duro. Stefan miró la pequeña colina adornada con dos ramos, el suyo y el de las muñecas bailarinas. Mentalmente habló con Carolina, le pidió perdón, compartió su tristeza y su añoranza, le confesó su amor y le prometió. Le prometió que haría todo lo posible para que su hija viviera en condiciones dignas. Ahora Stefan podía hacer algo más que sufrir y aguantar. Tenía un objetivo. Y eso significaba que no podía permitirse el lujo de desanimarse. Tenía que pasar a la acción. Primero, Stefan volvió al puesto de flores para hablar con la vendedora. Ella ya estaba cerrando la tienda cuando vio a Stefan, sorprendido y asustado. La mercancía no se devuelve ni se cambia, informó con severidad la vendedora al resuelto hombre que se acercaba a ella con paso firme. ¿Así que es eso? ¿Te preocupa que tus ramos no hayan satisfecho al comprador? No, no quería hablar de eso. Al principio, la mujer no quería hablarle a un desconocido de la chica a la que había comprado flores, pero los billetes hacen maravillas. Al ver el billete en los dedos de Stefan, la mujer se animó y se volvió mucho más comunicativa. Sí, veo a menudo a esa chica por aquí, normalmente sola, a veces con su abuela. Bueno, la abuela rara vez está sobria. Normalmente apenas puede arrastrar los pies y apenas puede mover la lengua. Se nota que una anciana con semejante estilo de vida lo lleva desde hace mucho tiempo. Es extraño, pero la chica es buena y educada con semejante pariente. Intenta parecer aseada dada a semejante educación.
Más que sorprendente, asintió la vendedora. Lo siento por ella, como ser humano. Unas mujeres que viven cerca me hablaron de esta familia. Vinieron en pareja, de lejos, de alguna parte. No tienen a nadie más. Se instalaron en un armario, en un semisótano. La niña aparentemente es huérfana. Algo le pasó a su madre. Pero qué exactamente, ni la primera ni la segunda lo dicen. Y no es importante. Y el padre, bueno, ¿qué padre? No es raro que los niños no conozcan a su padre. ¿Y dónde viven? Stefan hizo la pregunta principal. Necesitaba encontrarla a toda costa. No muy lejos, en el patio donde está la casa con el tejado verde, la de 12 pisos. Es la más alta, no pasarás de largo. Esa misma tarde, Stefan las encontró. Inga se había despejado, pero era evidente que aún tenía resaca. La vendedora no lo engañó. Todo en su aspecto indicaba claramente que era una persona bebedora. Era difícil reconocer a Inga como la anciana visiblemente deteriorada, sobre todo teniendo en cuenta la habitual meticulosidad de Inga a la hora de mantener su aspecto. Pero Stefan reconoció sin duda rasgos familiares, e incluso antes de eso, estaba claro que un error aquí era difícilmente posible. Y ahora, Stefan no tenía ninguna duda. Inga estaba sentada en un banco frente a la entrada, y con voz ronca y graznante, contaba algo a dos ancianas. Probablemente eran sus vecinas. Las señoras intercambiaron miradas burlonas. Estaba claro que aquí no tomaban en serio a Inga, o no se daban cuenta o no les importaba en absoluto. Stefan observó la escena durante un buen rato. Finalmente, los acompañantes de Inga se marcharon, dejándola sola. Entonces un hombre se acercó a ella, se sentó lentamente en un banco de enfrente y escrutó a la madre de Carolina con mirada atenta. Ella le miró distraídamente al principio, y luego recordó. Stefan vio el reconocimiento en sus ojos. La mujer comprendía claramente quién estaba ante ella. Stefan, pronunció Inga. ¿Y tú, qué haces aquí? ¿Me reconoces al menos? Stefan asintió. Y él se dio cuenta de lo tonto que era entonces, demasiado tarde. Inga no necesitó hacer preguntas. Ella misma empezó su confesión. Al parecer, la mujer pensaba a menudo en ello, porque su discurso fluía ahora continuamente, como un arroyo o un río. Carolina se casó con un hombre rico. Eso es lo que soñé una vez. Vino a nuestra ciudad por negocios, y yo supe de su llegada con antelación. Un amigo me lo dijo, y supe que era una persona solitaria y muy rica. Era una oportunidad. Pensé que era nuestro momento brillante con Carolina. Era tan obediente, dócil. Tú solo me estropeabas las cosas, interferías, te interponías. Le nublabas la mente con tu amor juvenil y poco serio. Poco serio, como me pareció a mí entonces. Por eso llamé a unos amigos para que hablaran contigo. Y se pasaron, obviamente. No creas que no me preocupé entonces, sobre todo cuando acabaste en el hospital. Afortunadamente, todo salió bien con tu salud. Stefan asintió en silencio. Miró a Inga y esperó a que continuara. Necesitaba saber qué había pasado después. Me dijeron en qué restaurante cenaría este jeque. Me encargué personalmente de que conociera a Carolina. Convencí a una camarera conocida para que nos sentara en mesas vecinas y luego, supuestamente por accidente, derramé agua sobre él y le pagué. Por supuesto, la camarera no se llevó una pequeña suma, pero funcionó, ¿no? Esta situación los unió. Mi hija y los ricos. Inga miró a lo lejos con la mirada empañada. Tal vez veía escenas del pasado, y existía en ese momento en el tiempo en el que el cambio aún era posible. Sabía, después de todo, que se había divorciado recientemente. Su mujer no podía tener hijos. Al parecer lo sabía antes de casarse, pero lo ocultó. El hombre estaba en un estado de ánimo sombrío, engañado después de todo. Y luego estaba Carolina, hermosa, modesta, frágil, como una flor delicada. Por supuesto, una persona así es difícil no notarla. Nos llevó a mí y a Carolina a su país. Allí, se organizó una boda fastuosa que impresionó profundamente a la madre de la novia. Ciertamente entendía que su yerno era un hombre rico, pero hasta tal punto. Fuentes.
fuegos artificiales, una multitud de invitados, actuaciones de estrellas del mundo del espectáculo extranjeras y españolas, a las que la mujer solo había visto antes por televisión. Su yerno y su familia trataron a la madre de Carolina con respeto. Le compraron un apartamento con ventanas panorámicas. Su tarjeta recibía regularmente una importante suma de dinero. Por fin, Inga vivía como había soñado. Y su hija también se permitía lujos. La casa donde Carolina vivía con su marido parecía un palacio. La joven novia no tenía que hacer nada por sí misma en la casa. Los criados se encargaban de ello. Así parecía la felicidad, según la opinión de Inga. Pero aquí está la hija. Cada día que pasaba, se ponía más triste. Se puso pálida, delgada y casi dejó de sonreír. Carolina le decía a menudo a su madre que su marido la consideraba su propiedad y no la veía como una persona, una amiga, una amada. No podía expresar lo que pensaba, vestirse como ella quería, ir a donde fuera agradable e interesante. Ese era su deseo. Las discusiones entre los cónyuges a menudo estallaban por el comportamiento de Carolina, aunque era difícil llamarlas disputas. El marido simplemente decía cómo quería ver a Carolina y ella tenía que obedecer. A veces incluso llegaba al maltrato físico. Nada especial, al principio, justificó Inga. Podía empujarla o agarrarla bruscamente del brazo. Le dije a mi hija que era de otra religión. Es su costumbre. Le aseguré que se acostumbraría. Entonces, la pareja tuvo una hija, y a Carolina se le levantó un poco el ánimo. La niña se convirtió en su salvación en un país extranjero. La joven madre dirigió toda su ternura no utilizada hacia la pequeña. Por aquel entonces, creía que mi yerno sería feliz, ya que su anterior mujer no le había dado un hijo. Y resultó una niña tan buena. Pero estaba decepcionado. Necesitaba un hijo. Los familiares también expresaron su descontento, como si Carolina hubiera cambiado deliberadamente una niña por un niño. Y aquí, no se puede adivinar en absoluto. Carolina llamó Kate a la niña, aunque Inga sugirió otros nombres, más exquisitos para su gusto. Los parientes por parte de padre no participaron. La niña no despertó realmente su interés. Entusiasmo. Si hubiera un niño, un heredero, entonces sería diferente. Estaba celoso de ella, muy celoso, continuó Inga, con la voz completamente distinta. ¿Sabes qué belleza era Carolina? Los hombres de la calle se quedaban mirándola, y su marido acusaba a Carolina de flojera. Por eso, aunque ella no hacía absolutamente nada, y él le pegaba. Al principio Carolina no lo admitía, pero de alguna manera le notaba moretones en todo el cuerpo. Al final no dejó que nos viéramos. Se volvió completamente loco, por miedo a que ella se quejara de mí, probablemente. Vivía en mi apartamento con una vista increíble. Siempre tenía dinero, aunque no trabajaba. Pero la felicidad no la sentía, en absoluto. Me dolía el corazón. Incluso entonces, empecé a sospechar que la había empujado en vano a las manos de ese monstruo. Y entonces, una mañana, de repente trajeron a Kate, a Inga, una niña de 5 años, horriblemente asustada, llorando. La traía uno de sus parientes, con cara malvada y furiosa. No me dijo nada, solo la tiró y me dijo, ¿y ahora qué? ¿Se supone que tengo que criarla? De la nieta asustada, Inga no pudo conseguir nada. Solo lloró y llamó a su madre. La niña estaba claramente en estado de shock. Inga no sabía qué hacer. Llamó al teléfono del yerno, pero él no contestó. Carolina tampoco respondió. Un país extranjero donde no había amigos ni conocidos. Inga se paseó por el apartamento hasta la noche, como un pájaro asustado. Comprendía que algo le había ocurrido a su hija, pero que había pasado exactamente donde estaba Carolina. Estas preguntas no daban paz a la mujer. Luego, por supuesto, me enteré por la televisión. Primero se emitió la historia y luego aparecieron artículos en los periódicos. El caso resultó estrepitoso. Lo exageraron y le dieron publicidad. Los criminales fueron enviados a prisión. Sus familiares nos abandonaron inmediatamente con la nieta. No la reconocían como heredera. Además, nadie la necesitaba allí. En resumen,
Nos dejaron con ella en la calle sin dinero. Unos extraños nos ayudaron. Compraron los billetes de vuelta a casa. Transportaron el cuerpo de Carolina y organizaron un funeral digno para ella. Incluso nos dejaron algo de dinero para el periodo inicial. Fue suficiente para este modesto alojamiento y la vida, hasta que solicité ayuda para mí y la niña. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Por celos extraños. Quizá era un enfermo, no lo sé. Afirmaba que Carolina amaba a otra persona, pensaba en otra persona, no respetaba a su marido. Se perdía constantemente en fantasías sobre un amante, pero no había tal cosa, no existía, así que no podía soportarlo. Una vez empezó a pegar a Carolina. No era raro, y él simplemente no podía parar a tiempo. Ese fue el resultado. Carolina. Stefan exhaló, apretando los puños. ¿Por qué no estaba allí con ella en un momento tan aterrador? Es culpa mía, negó Inga con la cabeza. ¿Crees que no lo entiendo? Entiendo perfectamente por qué bebo sin parar. Cuando estoy sobria, todo esto me invade. Lo siento por Katja, una chica tan buena. ¿Y por mí? ¿Qué puedo ofrecerle? Solo una vida en un orfanato. Probablemente peor, donde será maltratada. Allí empezarán a hacerle daño. Escucha. Stefan miró directamente a los ojos de la madre de Carolina. Comprendía perfectamente su estado. Después de la terrible noticia, él se comportó igual, intentando ahogar el dolor con alcohol. Pero Dasha apareció en su vida. Le salvó. Le sacó del abismo de las tinieblas. Culpar ahora a Inga por lo que hizo hace muchos años no tiene sentido. Lo que importa es otra cosa. Katja, ¿qué pasará con ella ahora? Stefan ya tenía un plan. Solo faltaba coordinarlo con Inga y, por supuesto, con Dasha. Aunque por la reacción de su mujer, apenas dudaba. Aquella noche, Stefan regresó tarde a casa. Dasha ya había acostado a los niños y estaba tomando el té sola en la cocina. Parecía bastante cansada, pero aparentemente feliz. Lo siento, perdóname por dejarte sola con ellos. Stefan abrazó a su mujer por los hombros. Normalmente, él se encargaba más de las rutinas vespertinas, dar de comer, bañar y acostar a los niños. En ese momento, Dasha se relajaba en el dormitorio frente al televisor. Era una rutina habitual. Nada, enseguida comprendí que había pasado algo grave. Estabas muy tenso. Todo está bien. Ahora necesito tener una conversación muy seria contigo. Y Stefan le contó todo. Todo sobre Carolina. Dasha sabía de ella, pero esa noche escuchó la continuación de la historia. Dasha misma lo sugirió. Tenemos que llevarnos a esta niña, Katja. De todos modos, pensamos en adoptar a un niño de un orfanato. Y ahora con esta situación. Y ya sabes que siempre soñé con tener una hija. Stefan sonrió y acarició el pelo de su mujer. El sol de la mañana brillaba. Una mañana de septiembre muy fresca. Una ligera brisa entraba por la ventana abierta, agitando suavemente las cortinas. Stefan intenta vestir a los gemelos con trajes de fiesta. Los niños juguetean, disfrutando con su padre en otro divertido juego. Dasha podría calmarlos con una sola mirada, pero ahora está ocupada, peinando a Katja frente al espejo del pasillo. Susurros y risas silenciosas llegan hasta Stefan. Se lo están pasando bien juntos. Por fin, la chica está lista. Stefan admira involuntariamente a su hijastra. Alta, esbelta, con un elegante vestido negro y una blusa blanca abullonada con mangas de farol. Lleva el pelo largo trenzado en preciosas trenzas. En las manos lleva una mochila nueva. Hoy es 1 de septiembre y Katja va por primera vez a un colegio nuevo. En cuanto a los rasgos faciales, Katja no se parece mucho a Carolina, pero sus movimientos, sus expresiones y su grácil figura sí recuerdan a su madre. Y a Stefan, ese parecido le agrada. Katja resultó ser una chica muy dulce y amable. Enseguida encontró un lenguaje común con los gemelos, que abrazaron de todo corazón a su hermana mayor. Dasha y Katja se han convertido en mejores amigas. Finalmente, la mujer tuvo la oportunidad de vestir a la niña y crearle bonitos peinados. Inga no abandonó a Katja. Stefan la llevó a la clínica. Los médicos dicen que el caso está avanzado, pero hay esperanza.
Solo se requiere un tratamiento largo y serio. Merece la pena. Katya está muy unida a su abuela, e Inga adora a su nieta. La mujer quiere de verdad a Katya. Por supuesto, comprendió enseguida que la niña estaría mejor en la familia de Stefan, así que le confió la tutela de su nieta a él y a su cónyuge. Bueno, ¿están listos, muchachos? Dasha preguntó. Los chicos están listos. ¿Y las chicas? Las chicas también están listas para el desfile, respondió Katya con una sonrisa. Pues bien, vamos allá. Primero a la asamblea en la escuela, y luego al centro de trampolín y al café de los niños. Stefan compartió sus planes. ¡Hurra!, respondieron los niños al unísono.